Y antes de estudiar la escritura, solamente quiero hacer un anuncio importante y quiero animarle a que ustedes me escuchen para que todos podamos estar en la misma página. Este próximo sábado, hermano, el día 18, ¿qué es lo que tenemos? El día de ayuno de nuestra iglesia. Y es un día en que vamos a estar de 7 de la mañana a 12 del día aquí en el templo. Vamos a dedicar ese tiempo a hacer tres cosas. Vamos a orar, vamos a leer la Biblia, vamos a cantar, vamos a orar, vamos a leer la Biblia, vamos a cantar, vamos a buscar el rostro de Dios, hermano, en oración ese tiempo. Como hemos aprendido durante los días que, en los domingos que hemos estado estudiando el ayuno, lo vamos a hacer ustedes, todos vamos a venir al templo, todos los hermanos vamos a venir al templo, y usted lo va a hacer conforme su necesidad, su condición física. A lo mejor usted no puede hacer un ayuno completo, o sea, solamente quizás puede hacer un ayuno parcial. Usted sabe cómo usted lo va a hacer, pero yo quiero animarle a que venga y que acorde a la condición física suya, acorde a lo que usted puede hacer, que participe de este tiempo especial con la iglesia y que vamos a buscar el rostro del Señor que tanto lo necesitamos. Amén, hermano. Va a ser un tiempo bueno y va a ser un tiempo, hermano, que, como digo, lo único que vamos a hacer es eso. Y usted quizás puede pensar, bueno, es bastante, de 7 a 12. Pero, hermano, cuando usted empieza a orar y usted empieza a buscar el nombre del Señor, y usted empieza a buscar el rostro del Señor, usted se va a dar cuenta, hermano, que el tiempo va a pasar volando y usted ni siquiera, hermano, se va a percatar que no ha comido. Quiero animarles, hermano, que se prepare para ese día, para el sábado, para que vengamos a buscar el nombre, el rostro de nuestro Dios. Amén, hermanos. Si usted tiene alguna pregunta acerca de esto, hable conmigo después del servicio y yo le doy más detalles. Esta noche quiero invitarle a buscar en sus Biblias en el Evangelio de Mateo, y vamos a buscar en el capítulo 5. Evangelio de Mateo, capítulo 5. Mateo está en el Nuevo Testamento. El primer Evangelio, Mateo, capítulo 5. Y vamos a leer desde el verso 10 hasta el verso 12. Mateo, capítulo 5, verso 10 al 12. ¿Todos lo tienen, hermanos? Evangelio de Mateo, capítulo 5, verso 10 al 12. Dice el Señor en su palabra, hermanos: bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente por causa de mí. Regocijaos y alegraos, porque vuestra recompensa en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Voy a leer el verso 12 nuevamente. Dice el texto: regocijaos y alegraos, porque vuestra recompensa en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amados hermanos, el criterio común entre las personas y aún entre muchos cristianos es que el tener fe en Jesucristo es como una especie de resguardo espiritual, como una especie de talismán que va a ser posible que nosotros podamos evadir el sufrimiento en este mundo. Para muchas personas, tener fe en Cristo, ser cristiano, venir al Señor, es simplemente es como estar en una burbuja que nos va a prevenir de sufrir, de padecer de este lado de la eternidad. Otros, aún otros cristianos, afirman que vivir una vida libre de sufrimientos y saturada de comodidades es una señal de que realmente Dios ha bendecido tu vida. ¿Cuántos han escuchado este tipo de criterio, verdad? Si la bendición de Dios consiste en que tú no vas a sufrir,
¿okay? Y vas a tener toda la comodidad que tú quieras. Y ese es un concepto, hermano, que se ha ido popularizando, porque a todos nos gusta esa idea. ¿A quién le gusta sufrir? A nadie le gusta sufrir. ¿A quién le gustan las comodidades? A todos les gustan las comodidades. Y este criterio como este abunda. Otros también dentro del círculo evangélico, hermano, afirman que los cristianos no serán atribulados, no padecerán tribulación por causa de la fe, pues antes que llegue este tiempo de gran tribulación, el Señor vendrá y se llevará a su iglesia, y la iglesia no pasará por estos días tan oscuros. Amados hermanos, y ante tantos criterios diferentes con relación a este tema, nosotros debemos preguntarnos, ¿será verdad? ¿Será verdad que los cristianos, por ser cristianos, no vamos a sufrir en este mundo? ¿Será verdad que los cristianos, por ser cristianos, no vamos a tener que padecer por nuestra fe en Cristo? ¿Serán estos criterios verdad? Bueno, amados hermanos, la Biblia tiene una respuesta a esta pregunta. Y el mismo apóstol Pablo, escribiendo a Timoteo, le dijo de esta manera: verdaderamente, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo padecerán persecución. Todos aquellos que quieren vivir una vida piadosa en el Señor, dice la Biblia, serán perseguidos. Y es por esta causa que la bienaventuranza que hoy nos ocupa es tan relevante para nosotros como iglesia, pero también la enseñanza de estos versículos que acabamos de leer es relevante aún para los que no son cristianos. Esta enseñanza, esta bienaventuranza es relevante para la iglesia porque, hermano, al estudiarla y al profundizar en las verdades contenidas en estos versículos, el Señor nos va a capacitar para nosotros poder enfrentar esos días oscuros que inevitablemente van a venir a nuestra vida, como ya han venido a la vida de otros cristianos. Pero también para el que no es cristiano, esta enseñanza es relevante, porque al estudiar este pasaje te vas a percatar que el Evangelio, seguir a Cristo, te va a costar. Seguir a Cristo te va a costar la vida, te va a costar mucho, pero vale la pena. Y es eso lo que yo quiero tratar también de demostrarte en esta noche. Amados hermanos, quiero centrar nuestra atención en esta noche en estos versos, Mateo capítulo 5, versos 10 al 12. Y hemos titulado nuestro estudio en esta tarde, una bienaventuranza peculiar. Una bienaventuranza peculiar. Quizás algunos de ustedes se preguntarán, ¿por qué dedicar tiempo a estudiar esta bienaventuranza? ¿Por qué dedicar tiempo a escuchar un tema tan difícil? Y la respuesta, hermano, a esta pregunta es sencilla y a la vez profunda. La razón por la cual todos nosotros debemos prestar atención a lo que el Señor nos va a enseñar a través de este tema, a través de estos versículos, es porque, como ya hemos establecido a la luz de la Biblia, la persecución por causa de Cristo es, ¿qué cosa? Inevitable. La persecución por causa de Cristo es inevitable, y como iglesia debemos de estar preparados para el día en que ella toque a nuestra puerta. Y es por eso que es bueno para la iglesia que dediquemos tiempo a profundizar en estas verdades. La razón por la cual hemos titulado nuestro estudio una bienaventuranza peculiar es porque el carácter de esta bienaventuranza es completamente diferente al de las otras 7. Y les voy a decir por qué. Si usted ha venido estudiando con atención las otras 7 bienaventuranzas que ya vimos, cada una de ellas describe ¿qué cosa? El carácter cristiano. Son aspectos, ¿verdad?, del carácter cristiano, pero esta última bienaventuranza no describe el carácter cristiano, sino que describe la experiencia del cristiano de este lado de la eternidad. Y la razón por la cual, también la segunda razón por la cual hemos titulado este estudio de una bienaventuranza peculiar, es porque las verdades contenidas en este versículo destruye por completo, amados hermanos, no solamente el evangelio de la prosperidad y todas estas enseñanzas que no son bíblicas, sino que también
tira por tierra muchas de las presuposiciones del dispensacionalismo que es tan popular en muchas iglesias. Ahora bien, ¿qué es lo que este pasaje nos enseña acerca de esta verdad? ¿Vamos los cristianos a sufrir por causa de la fe? ¿Qué enseña la Biblia? Sí. Ahora, acerca de este sufrimiento y acerca de este padecimiento por causa de la fe, el Señor nos va a enseñar algunas cosas importantes en estos versículos. Lo primero que yo quiero que ustedes vean conmigo es, hermano, la advertencia de esta bienaventuranza. La advertencia de esta bienaventuranza. Mis amados hermanos, lee conmigo el versículo 10 nuevamente. 10 y 11 dice: bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Verso 11: bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente por causa de mí. Vamos a hacer una pausa aquí, hermanos. Lo primero que quiero que noten, hermano, es la advertencia que encontramos en estos versículos. ¿Cuál es la advertencia que vemos aquí, hermano? Fíjate, Jesús le está enseñando a sus discípulos, le está mostrando cuáles son los rasgos característicos de una persona que ha conocido a Dios, que es parte del reino de Dios. Y inmediatamente le hace esta amorosa advertencia, y esta es la advertencia: ustedes van a sufrir por causa de mí. Y esto lo vemos en el hecho, hermano, de que el versículo 10 dice: bienaventurados aquellos que han sido perseguidos. No quiero que pierda de vista el lenguaje que usa el Señor aquí en este versículo. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos. ¿En qué tiempo está? Pasado. O sea, Jesús ahí se está refiriendo ¿a quién? A los profetas y a todos aquellos que en el Antiguo Testamento, incluso dentro de esa categoría cabe también Juan el Bautista. Jesús se estaba refiriendo a todos aquellos que hasta ese momento habían sufrido, habían sido perseguidos por causa de Cristo. Pero en el verso 11 dice: bienaventurados seréis. O sea, aquí ahora se está refiriendo ¿a quién? A los discípulos que le estaban escuchando y a toda la iglesia en general. Y esta distinción es importante por la siguiente razón. Porque cuando Jesús la hace, hermano, ahí está enseñándonos que la persecución que vamos a sufrir por causa del Evangelio, nuestro sufrimiento por causa de Cristo, es y siempre ha sido parte de la vida cristiana. No ha habido un momento en la historia en que los cristianos no hayan padecido por causa de Cristo. No solamente la Biblia lo dice, la historia recoge el testimonio de hombres y mujeres que han dado aún sus vidas por causa del Señor. No importa la época, no importa el contexto cultural, sin importar la región en la que vivamos, la persecución por causa de Cristo siempre ha sido y es y será inevitable. Y eso es una verdad que nosotros debemos como iglesia procesar en nuestra mente, hermano, y debemos prepararnos para ese momento. Porque la advertencia está dada por el Señor. No importa dónde vivamos, hermano. Un día vamos a tener que sufrir por el Señor. Porque la persecución, la razón por la cual, hermano, la persecución es inevitable, la persecución por causa de Cristo, es porque siempre, yo quiero enfatizar esto, siempre ha sido parte de la vida de aquellos que son parte del reino de Dios. ¿Usted puede entender eso, hermano? No existe un cristiano, nunca lo ha existido, que no haya sufrido por causa del Señor. Y eso contrarresta la visión, el entendimiento del cristianismo que hoy es tan popular, especialmente en este país.
Juan el Bautista padeció por Cristo. Los profetas padecieron por Cristo. Moisés padeció por causa de Cristo. Los apóstoles padecieron por causa de Cristo. La iglesia del primer siglo padecieron por causa de Cristo. Y nosotros, hermanos, también vamos a padecer por causa de Cristo. Y hay algo que yo quiero que tú te lleves a tu casa en tu mente, a tu casa en esta noche, y es esto. Y, amados hermanos, sufrir por Cristo no es un privilegio de un sector del cristianismo. Sufrir por causa de Cristo no es un privilegio que Dios le ha otorgado a un grupo selecto de cristianos. Sufrir por Cristo, padecer por Él, es un privilegio que Dios nos ha otorgado a cada creyente en Jesucristo. No sé cuándo ustedes recuerdan este pasaje de Escritura que Jesús está hablando con los discípulos y le está diciendo que cuán difícil es que entre un rico en el reino de los cielos. Y uno de los discípulos dice: Señor, nosotros lo hemos dejado todo por ti. ¿Qué recibiremos? ¿Se recuerdan de ese pasaje, hermano? Y Jesús les responde. Estoy parafraseando el pasaje. Jesús les responde: no hay quien haya dejado padre, madre, casa, hijo, y hace una lista, por causa de mí, que no reciba 100 veces más en esta vida. Y Jesús termina diciendo: junto con persecución. Y generalmente nosotros nos quedamos en la primera parte, pero no terminamos el versículo, ¿verdad? Hermanos, la persecución, y me llama la atención que esta es una de tantas enseñanzas que Jesús pudo haberle dado a sus discípulos en este sermón del monte. En el comienzo de este sermón del monte, Jesús incluyó esta que es tan importante. Ahora bien, hermanos, yo quiero que tú busques conmigo en tu Biblia dos pasajes de Escritura. Primera de Pedro, capítulo 5, versos del 8 al 9. Amén. Primera de Pedro, capítulo 5. Primera de Pedro está al final de la Biblia. ¿Quién lo quiere leer, hermanos? Primera de Pedro, capítulo 5. ¿Quién lo tiene? ¿Qué versículo es? Verso 8 y 9. Sed de espíritu sobrio, estad alerta. Vuestro adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. Pero resistidle, firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias del sufrimiento se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Amén. Fíjate cómo dice Pedro escribiéndole a la iglesia, hermanos. Pero resistirle firme. ¿A quién debemos resistir firmes? A Satanás, el adversario de nuestras almas. Pero resistirle firmes en la fe, sabiendo ¿qué cosa? Que las mismas experiencias de ¿qué? De sufrimiento se van cumpliendo ¿en quién? En vuestros hermanos. ¿A dónde? En todo el mundo. No hay manera, hermano. Por eso le decía en esta noche, quiero enfatizar esto, hermano. La advertencia del Señor a sus discípulos es clara. En el mundo sufriréis persecución. Y la razón por la cual el Señor nos advierte acerca de esta verdad es porque precisamente, como le dije hace un tiempo atrás, es parte ¿de qué? De la vida de la iglesia. Los mismos sufrimientos, dice Pedro, se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Y cuando yo leo estos pasajes, yo me pregunto, ¿cómo es que los cristianos en América hemos llegado a creer
que a nosotros no nos va a llegar ese día. ¿Cómo nosotros, como los cristianos en América, hemos llegado a creer que Cristo va a venir antes de que llegue el día en que tengamos que padecer por Él? Cuando la Biblia es clara y el mismo Cristo nos dice: bienaventurados los que han sido perseguidos por la justicia. Bienaventurados seréis cuando os vituperen, o cuando digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo por causa de mí. Amados hermanos, cuando nosotros leemos estos pasajes, la pregunta que debe venir a nuestra mente es esta: ¿estamos nosotros listos? ¿Estamos nosotros listos para sufrir por causa de Cristo? Mira conmigo, hermano, vamos a ir al final de la Biblia, el libro de Apocalipsis, capítulo 1, verso 9. ¿Quién lo quiere leer? Apocalipsis, capítulo 1, verso 9. Yo, Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación, en el reino y en la perseverancia en Jesús, me encontraba en la lista llamada Patmos, a causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Amén. Fíjate, hermano, lo que dice este versículo. Este versículo aquí vamos a volver nuevamente en un ratito, pero quiero que enfatizar algunas verdades. En él dice: yo, Juan. ¿Quién era Juan? Vamos a desbaratar este texto. ¿Quién era Juan, hermanos? Uno de los discípulos de Cristo. Pero Juan en la Biblia es conocido como ¿qué? No. Hay una característica de Juan. Hay algo. A Juan se le conoce en la Biblia como el discípulo amado. Porque era un discípulo, de los discípulos era uno de los que más tenía más estrecha relación con el Señor Jesús. Tenía una relación muy íntima con Él. Y eso era evidente entre todos los discípulos. Y quiero que notes que cuando Juan recibe la revelación de Apocalipsis, hermano, ¿Juan dónde estaba? En Patmos. ¿Qué es lo que era Patmos? Patmos era una isla desierta donde el Imperio Romano enviaba a los prisioneros y los desterraba allí. Prácticamente era una condena a muerte. Pero quiero que notes que Juan, con todo y que era el discípulo amado de Jesús, con todo y que tenía una relación muy estrecha con Cristo, eso no lo libró de ir y padecer por Cristo. Eso no lo libró de ser desterrado a una isla desierta. Y como él mismo dice, hermano, ¿por qué causa fue desterrado? Por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Fue precisamente su amor por Jesús, fue precisamente su amor por la palabra de Dios lo que lo llevó a él a Patmos. Y dice Pablo, hermano, Juan, perdón, mira lo que él dice porque me llama mucha atención. Yo, Juan, acuérdense que Juan no dice, Juan era un apóstol, uno de los dos apóstoles. Dice, yo, Juan, y fíjate que no dice vuestro apóstol. Él dice, vuestro hermano. ¿Y qué más dice, hermano? ¿Qué es lo próximo que dice el texto? ¿Y compañero en qué? ¿Qué significa eso, hermanos? Que él también compartía con toda la iglesia los mismos sufrimientos por causa de Cristo. Porque una vez más, el sufrimiento, la tribulación por causa de nuestra fe es una experiencia que universal para todos los cristianos, la cual es inevitable, mi hermano. Y como le digo, para ella nosotros debemos estar preparados. Ahora, hay también otra cosa. Vamos a volver, hermano, a Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5.
Dice, hermano, fíjate nuevamente, mira el verso 10. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de ¿qué? De la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Verso 11 nuevamente. Bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente por causa de mí. Ahora bien, hermanos, fíjate, dos cosas importantes que encontramos en estos dos versículos. Una ya la vimos. ¿Cuál es? Que la persecución es ¿qué cosa? Inevitable, hermano. Yo quiero que usted se grabe eso en su mente. Si algo yo quiero que usted se lleve a su casa esta noche es que la persecución por causa de la fe es inevitable, porque es parte de la vida de la iglesia, es parte de la vida de aquellos que están en el reino de Dios. Pero Jesús hace una distinción aquí que no podemos pasar por alto, y es la siguiente distinción. No todos los que sufren son bienaventurados. Hay personas que sufren por causas justas, pero no son esas personas las que la Biblia llama bienaventurados. No son todos aquellos, no todos los que sufren son bienaventurados. Solamente aquellos que sufren por causa de la justicia y por causa del nombre de Jesús. O sea, esta es una bienaventuranza que está dirigida a ¿quién, hermano? A los cristianos. Dice el texto, hermano, aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia. Ahora bien, hermano, yo quiero hacer una pregunta. ¿Qué significa sufrir por la justicia? Porque esto es importante que lo tengamos claro. Porque aquí tenemos una advertencia de parte de nuestro Señor Jesucristo. Ustedes van a sufrir. Sabemos por el texto que no todos los que lo sufren son bienaventurados, sino los que sufren por causa de la justicia. Y la pregunta es, ¿qué es sufrir por causa de la justicia? Sufrir por causa de Dios, por causa de la justicia, por la justicia de lo que está hablando de la Escritura, o sea, la justicia de Dios. La justicia de Dios, muy bien. Fíjate, hermano, el vivir, sufrir por causa de la justicia no es más que sufrir por causa de reflejar el carácter de Dios en un mundo sin Dios. Cuando nosotros los cristianos reflejamos en el mundo, ¿verdad?, el carácter de Dios. Cuando nosotros como cristianos reflejamos en el mundo estas virtudes de las que habla la bienaventuranza, pobre de espíritu, misericordioso, humilde, pacificador. Cuando los cristianos reflejamos estas virtudes, nosotros inevitablemente vamos a sufrir por causa de la justicia, porque sufrir por causa de la justicia es precisamente eso, sufrir haciendo la voluntad, por hacer la voluntad de Dios, sufrir por vivir una vida que agrade a Dios. Eso es sufrir por causa de la justicia. Yo quiero que tú busques en tu Biblia, vamos a estar mirando varios pasajes. Quiero que mires en tu Biblia, hermano, en 1 de Pedro, capítulo 4, verso del 3 al 4. Vamos a volver a 1 de Pedro. Capítulo 4, verso del 3 al 4. Yo lo voy a leer rapidito, hermano, para poder aprovechar el tiempo. 1 de Pedro capítulo 4, verso 3 al 4, dice: porque el tiempo ya ha pasado, os es suficiente para haber hecho lo que agrada ¿a quién? A los gentiles. Vamos a hacer una pausa aquí, hermano. ¿Sabe lo que está diciéndole Pedro aquí a los cristianos? A estos cristianos que también estaban siendo perseguidos, le digo, basta ya el tiempo para, si ustedes son cristianos, si ustedes están en Cristo, basta ya el tiempo de vivir como viven los que no tienen a Cristo. Basta ya el tiempo pasado para vivir un estilo de vida que le agrada a aquellos que no tienen a Cristo, es lo que está diciendo el pasaje. Y dice, hermano, el verso,
habiendo andado ¿en qué? En sensualidad, lujurias, borracheras, orgías, embriagueces y abominables idolatrías. Y mira el verso 4. Y en todo esto se sorprenden de que no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajen. Yo quiero que tú compares lo que Jesús dijo con lo que Pedro está diciendo. Jesús dijo: bienaventurados seréis cuando os ultrajen, os maltraten por causa de la justicia y por causa de mi nombre. Y vimos que, y este texto que acabamos de leer nos explica precisamente qué es sufrir por la causa de la justicia. Nosotros sufrimos por causa de la justicia y por el nombre del Señor cuando nosotros vivimos una vida que no es correspondiente al estilo de vida del mundo. ¿Sabe por qué el mundo odia a los cristianos? O el mundo rechaza a los cristianos. ¿Sabes por qué el mundo persigue a los cristianos? Porque cuando un cristiano vive acorde a la Escritura, la vida del cristiano, hermanos, solamente la existencia de la iglesia saca a la luz la pecaminosidad del mundo. El mundo se siente acusado solamente con la presencia de los cristianos. ¿Por qué? Porque el estilo de vida de los cristianos los acusa. Y por eso que los rechazan. Por eso que no quieren, por eso persiguen a la iglesia, por eso le hacen, ¿sabe? Acusan, hablan mal de los cristianos. Por eso dice Jesús: bienaventurados ustedes son cuando por mi causa digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Amados hermanos, lo normal es que el mundo rechace a la iglesia, porque la iglesia es la luz del mundo. Y el mundo ama, ¿qué cosa? Las tinieblas. Hermanos, yo creo que tú marques ese texto en tu Biblia y que tú lo estudies en tu casa, tú lo medites en tu casa. Pero quiero que tú notes que por esa causa, porque tú no vives como ellos, porque tú vives conforme a la palabra de Dios, es que ellos os ultrajan. Es por eso que ellos te rechazan. Ahora vamos a volver a Mateo nuevamente. Vamos a ir regresando nuevamente. En varias ocasiones vamos a volver de nuevo aquí a Mateo. Mateo capítulo 5, hermanos. Quiero que mires también. O sea, ¿qué es lo que Jesús nos ha enseñado hasta aquí en sus palabras acerca de la persecución? Que es inevitable. Si tú estás en Cristo, tú vas a padecer persecución. ¿Qué es lo otro que hemos aprendido esta noche? Que la persecución de los cristianos es por una causa específica. ¿Cuál es esa causa? Por Cristo, por causa de la justicia. ¿Verdad? Ahora, otra cosa que quiero que aprendamos esta noche acerca de esta advertencia que el Señor nos hace, es que obviamente, aunque todos vamos a sufrir, todos los cristianos vamos a sufrir por Cristo, a todos se nos ha dado ese privilegio, no todos vamos a sufrir el mismo rigor de persecución, no todos vamos a enfrentar el mismo rigor de pruebas. Usted se fija, hermano, en el verso 5, en el capítulo 5, versos 10 y 11, hay por decirlo de alguna manera, tres niveles o tres expresiones de sufrimiento por causa de Cristo. Y quiero animarle a que usted lo mire en el texto y lo encuentre. Hay tres niveles en el pasaje, tres expresiones de sufrimiento por causa de Cristo, el cual es inevitable. ¿Cuáles son? Insulto, persecución y digan cosas falsas por causa de Jesucristo. Exactamente. Fíjate que hay tres cosas importantes: persecución. Y la palabra, yo creo que tú notes aquí, quiero que tengas en cuenta que la palabra que se usa aquí para persecución viene de una palabra del original griego que transmite la idea de, hermanos, de literalmente perseguir a una persona con la intención de hacerle daño. Es el tipo de persecución del que está hablando aquí. No todos quizás vamos a pasar por ese tipo de persecución.
persecución. No todos vamos a pasar por ese tipo de persecución, hermanos, pero dice también, hermanos, y os insulten. Estos insultos, hermanos, del que habla aquí, son insultos que son ofensivos. Algunos los van a perseguir hasta la muerte, a otros los van a insultar violentamente, a otros, hermanos, dice la Biblia que van a decir todo género de mal contra vosotros, mintiendo. Y ahí cuando dice todo género de mal, se está refiriendo a falso testimonio, personas que van a dar falso testimonio por causa de Cristo. Van a dar falso testimonio de ti por causa del Señor. Y yo quiero resaltar una cosa. Estas tres niveles se han visto, hermanos, a través de toda la historia. No sé cuánto ustedes saben, uno de los ejemplos, hermanos, de esta última expresión de sufrimiento, que digan falso testimonio contra nosotros. Un ejemplo de esto en la historia lo tenemos en el hecho de que hace muchos años atrás, hermanos, a los cristianos, históricamente, la historia recoge que hubo un tiempo que eran acusados de canibalismo. ¿Y ustedes saben por qué acusaban a los cristianos de canibalismo? Por la Santa Cena. Porque el Señor dice que come el pan y bebe el vino, come mi carne y bebe mi sangre. Por eso acusaban a los hermanos, a los cristianos de canibalismo. Obviamente eso es ¿qué cosa? Un falso testimonio. Pero también a los cristianos, hermanos, en algún momento los acusaron también de personas de una comunidad que mantenían entre ellos relaciones incestuosas. ¿Saben cuáles son las relaciones incestuosas? El incesto es relaciones sexuales entre personas que son familias, entre hermanos, padre, hijo, este tipo de relaciones. ¿Y saben por qué los cristianos lo acusaron de eso? Porque en la comunidad cristiana, el mundo notaba que a unos esposos se referían a su esposa dentro de la comunidad cristiana como hermanos y hermanas. Y de esos hermanos se agarraron para decir, ellos son personas que tienen relaciones incestuosas. Pero también, hermano, históricamente, la iglesia, los cristianos, fueron acusados también por ser ateos. ¿Usted sabe por qué fueron acusados de ser ateos? Porque los cristianos rehusaron creer y adorar a los dioses de Roma. Y se agarraron de eso para decir ellos son ateos. Pero también lo acusaron por ser una comunidad de personas que odiaban a la humanidad. ¿Y usted sabe por qué acusaban a los cristianos de odiar a la humanidad? Porque los cristianos no aprobaban el estilo de vida pecaminoso de la sociedad. Y por eso decían, ellos son una persona que odian a la sociedad. Hermano, ¿sabe lo más cercano a eso hoy en día? ¿Cuál es lo que es? Hoy la sociedad, la cultura dice, el mundo dice que los cristianos somos intolerantes. ¿Por qué los cristianos son intolerantes? Porque permanecemos firmes en la enseñanza bíblica de que la homosexualidad es pecado. Y si tú dices que si tú no abrazas la homosexualidad, por eso que los homosexuales quieren, y esta agenda LGTB quiere que todos, ¿sabes? Ellos no quieren simplemente que tú los dejes en su pecado. Ellos quieren que tú digas que es bueno. Pero como los cristianos dicen no porque es pecado, ellos dicen no, los cristianos son intolerantes. O sea, no hay nada nuevo bajo el sol, hermano. Y van a venir varios tipos de sufrimientos, hermano. Y yo te lo repito, para ese día tenemos que estar preparados. Hermanos, y como lo hemos dicho en otras ocasiones, si un simple virus hizo el estrago que hizo en muchas iglesias, imagínate cuando venga el día en que te cueste tu vida por servir a Cristo. Imagínate el día en que te cueste tu trabajo por seguir a Cristo. Ahora yo me pregunto, ¿cómo es posible que una persona, qué se necesita para que una persona esté dispuesta a perderlo todo por seguir a Cristo? ¿Cómo es posible? ¿Qué se necesita
necesita para que una persona esté dispuesta a dar aún su propia vida por causa de Cristo? Hermano, para eso es necesario conocer a Cristo. Cuando tú te das cuenta que Cristo es la perla de mayor precio, cuando tú te das cuenta que puedes ver la gloria de Dios en la Escritura, y cuando tú te das cuenta, hermano, de quién es Cristo realmente, entonces tú vas a estar dispuesto a dejarlo todo y aún tu propia vida por causa de Cristo. Tú vas a estar dispuesto a renunciar a todo, menos a Cristo, porque Él es tu vida. Por eso que estos cristianos dieron todo por causa del Señor. Por eso también que Cristo dice a los discípulos, hermanos, bienaventurados ustedes son cuando por mi causa os vituperen y os persigan. Y yo quiero terminar esta noche, hermano, hablando del consuelo de esta bienaventuranza. El consuelo de esta bienaventuranza. En estos versículos el Señor no solamente, hermano, nos advierte acerca de la realidad de la persecución, sino que también el Señor nos ofrece el consuelo que nos va a mantener firmes en esos días oscuros. Mira el versículo 12. Regocijaos y alegraos, porque vuestra recompensa en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Yo quiero hablar brevemente en los minutos que nos quedan acerca de este versículo, porque este versículo contiene el consuelo de los cristianos, el consuelo que nos ayuda a nosotros a permanecer en esos días, hermanos, de tribulación por causa del Señor. ¿Por qué un cristiano permanece? Puede permanecer porque, amados hermanos, dice el Señor, cuando eso le pasa a ustedes, cuando ese día llegue, ustedes serán bienaventurados, porque la recompensa de ustedes es grande en los cielos. Y la idea de esta verdad no es, si ustedes sufren, ustedes van a tener una recompensa basada en su sufrimiento. No, la idea es al revés, la idea es, ¿sabe? Permanezcan firmes a la luz, ¿sabe? De la recompensa que Dios le ha dado a ustedes en Cristo. Por esa recompensa que ya el Señor nos ha dado, entonces permanezcan fieles en medio de la persecución. Esa es la idea. Ahora, ¿cuál es la recompensa de la que habla este versículo? ¿Cuál es la recompensa que ayuda al cristiano a mantenerse enfocado en Cristo en día de tribulación? ¿Sabes cuál es, hermano? La Biblia no da muchos detalles de esta recompensa, pero en sentido general podemos saber, hermano, que la recompensa del cristiano, la recompensa que tanto anhelamos, es la recompensa de poder ver a Dios en Cristo cara a cara. Y el gozo de ver al Señor, el gozo de estar con Él, es mayor que cualquier sufrimiento que tengamos que experimentar por causa del Señor. Yo quiero que tú busques en tu Biblia, hermanos, Apocalipsis capítulo 22, versos del 3 al 5. Apocalipsis capítulo 22, último libro de la Biblia. Apocalipsis capítulo 22. ¿Todos lo tienen, hermanos? Verso 3 al 5. Mira lo que dice este pasaje, hermano. Dice, ya no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estarán allí, y sus siervos les servirán. Ellos verán, ¿qué cosa? Su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Sentido general, hermano, esta es la recompensa de la que Jesús habla. Por eso Jesús le dice a los discípulos, ustedes son bienaventurados cuando sufran por causa de la justicia, cuando sufran por vivir acorde a mi palabra, a mi precepto. Ustedes son bienaventurados cuando tengan que sufrir por su asociación conmigo. Porque ustedes son bienaventurados porque aunque están sufriendo ahora, la recompensa de ustedes
es mayor que cualquier tipo de sufrimiento. La recompensa de poder ver a Dios en Cristo en el día final. Por eso los cristianos históricamente han sufrido y han soportado todo tipo de persecución. Pero hay otra razón por la cual nosotros somos bienaventurados cuando sufrimos. Y es aquí el consuelo también de esta bienaventuranza. Dice el texto, hermanos, en Mateo capítulo 5, verso 12, porque así también persiguieron a ¿quién? A los profetas. Y la idea, hermano, detrás de esta expresión es que de la misma manera que los profetas, ¿por qué sufrieron, hermano? Por ser voceros de ¿quién? De Dios, en una sociedad sin Dios. Por ser instrumentos en las manos de Dios. Amados hermanos, cuando la iglesia sufre, es de la misma manera que los profetas sufrieron por causa del testimonio de Dios. Y era una evidencia de que ellos eran hijos de Dios, de que el Espíritu de Dios estaba en ellos. De la misma manera, nosotros cuando sufrimos somos bienaventurados. ¿Usted sabe por qué? Porque cuando usted sufre por causa de Cristo, es evidencia de que usted es hijo de Dios, de la misma manera que lo fueron los profetas que hoy están en gloria. Y usted se preguntará, ¿de dónde usted lo saca, pastor? Bueno, hermano, mira, quiero terminar con este verso. Primera de Pedro, vamos a volver a Primera de Pedro. Primera de Pedro, hermanos. Capítulo 4. ¿Todo lo tienen? Mira el versículo 14. Y quiero terminar con este pasaje. Dice la palabra del Señor: si sois vituperados por el nombre de Cristo, ¿qué dice Pedro, hermano? Dichosos sois, pues el Espíritu de gloria y de Dios, el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente por ello Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Y esa es la misma idea, hermano. La verdad detrás de estos versículos es la misma verdad que está detrás de las palabras de Jesús cuando dice: ustedes son bienaventurados cuando sufren, porque así sufrieron los profetas que fueron antes de vosotros. Porque de la misma manera que sobre ellos reposaba el Espíritu Santo, de esa misma manera, cuando ustedes sufren por causa de Cristo, es evidencia de que el Espíritu de Dios, el Espíritu de gloria, reposa en ustedes y es glorificado en ustedes. Lo extraño no es que suframos por Cristo. Lo extraño debería ser que no suframos por Él. Porque aún en ese sufrimiento y esa persecución es evidencia de que tú y yo estamos en Cristo. Ahora, yo quiero terminar diciendo algo. Bueno, quiero hablarle por un momento a los cristianos. Hermanos, una vez más te hago esta pregunta. ¿Estás tú preparado para experimentar el privilegio y el gozo de sufrir por causa de Cristo? De sufrir por causa de la justicia. ¿Estás tú preparado para dejarlo todo, renunciar a todo, menos a Cristo? Si tú y yo no estamos preparados, tú y yo debemos orar esta noche y pedirle al Señor: ayúdanos. Ayúdanos a tener presente en nuestra mente la recompensa que tú nos has dado en Cristo. Verte a ti a través de cada cara. Porque, amado hermano, eso es lo único que te va a sostener a ti en el día de persecución o en el día de sufrimiento. Pero ten por cierto que cuando ese día llegue, tú eres bienaventurado, tú eres dichoso, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ti. Y quiero hablarles por un momento a aquellos que no son cristianos. Quizás después de escuchar este estudio bíblico, quizás si yo no fuera cristiano, yo me preguntaría: bueno, ¿para qué voy a ser cristiano?
¿Para qué creer en Cristo? Si creer en Cristo no me va a librar de mis problemas, sino que al contrario me voy a meter en más problemas. ¿Por qué creer en Cristo? Si eventualmente voy a ser perseguido por Él. ¿Por qué creer en Cristo si eso me va a reportar pérdida de este lado de la eternidad? Bueno, una razón poderosa en la Escritura para creer en Cristo a pesar de esto es porque dice el mismo Cristo en su palabra: temed no a los que matan el cuerpo, temed más bien a aquel que puede matar tu cuerpo y destruir tu alma en el infierno. Los sufrimientos, hermanos y amigos que me escuchan, de aquellos que serán enviados al infierno eternamente por rechazar a Cristo, ese sufrimiento de estar bajo la ira de Dios no es comparable con el sufrimiento que tú puedas padecer aquí por causa de Cristo. Un día tú vas a tener que presentarte delante de Dios, y ese día todos tus pecados van a ser expuestos delante de ti, porque dice la palabra de Dios que Dios conoce aún el pensamiento más oculto. Aún no está la palabra en tu boca, y dice la Escritura, ya Dios la sabe, y por cada una de nuestras palabras, por cada uno de nuestros hechos, el hombre va a tener que dar cuenta a Dios, y no hay nada que tú puedas hacer para librar, para evadir ese día. Y es por eso dice la Biblia que todos los hombres fuera de Cristo están bajo condenación, pero la buena noticia es que Jesucristo, el Hijo de Dios, descendió del cielo y se hizo hombre, murió en una cruz, fue enterrado y resucitó al tercer día, ascendió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre, para que todo aquel que en él cree no se pierda eternamente, sino que tenga vida eterna. Y si tú crees hoy y tú te arrepientes de tu pecado, Dios te perdona y Dios te da vida eterna. Ven a Cristo hoy en arrepentimiento y fe, porque yo puedo decirte, vale la pena sufrir un poquito por causa de Cristo, la perla de gran Jesús. Ven a Cristo hoy en arrepentimiento y fe. Si tú quieres saber cómo tú puedes tener una relación con Cristo, habla conmigo después del servicio y podemos coordinar y sentarnos un día con calma y yo te explico con más detalle. Pero ahí donde tú estás hoy, yo quiero que tú sepas que la decisión más importante de tu vida es qué vas a hacer con Cristo. Ahí donde tú estás, ora al Señor y dile: Señor, ten misericordia de mí, dame un nuevo corazón, dame fe para poder creer y líbrame de la ira venidera. Vamos a ponernos en pie y vamos a terminar en oración. Cuando oremos, hermanos, de esta manera estamos despedidos. Yo quiero pedir al hermano Martín que nos despide en oración. Padre nuestro que estás en el cielo, en la tierra y en todo lugar, te damos gracias por tu infinita misericordia que tienes en nosotros. Ahora, Señor, te damos gracias por tu palabra que ha sido expuesta este día. Ayúdanos, Señor, a asimilarla y a ponerla en práctica y que sea de beneficio para nuestra vida espiritual. También, Señor, te pido por cada uno de los hermanos que están aquí, que seas con cada uno de ellos, que sea con sus dificultades que tengan ellos en el hogar, en su trabajo espiritual. Tú sé con cada uno de ellos, y también te pido un descanso para esta noche. Yo te lo pido en nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Que la paz de Dios sea con ustedes. De esta manera, hermanos, estamos despedidos. Gracias.